Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracia y paz, amados hermanos. Mi nombre es Juan Manuel Vaz, soy pastor de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe, aquí en Barcelona, en España. Y estamos un día más reunidos aquí en nuestro programa Defendiendo mi Fe en Radio Eternidad. Estamos felices de poder compartir un nuevo programa, compartiendo las Escrituras, compartiendo el Evangelio, compartiendo la Palabra de Dios con todos aquellos que semana tras semana se suman a estas transmisiones y las comparten también con otras personas. Desde ya les damos gracias a todos aquellos que no solo ven el contenido, sino que lo comparten con otros. Intentamos siempre compartir con ustedes un contenido edificante y fiel a las Escrituras. Hemos hablado a lo largo de nuestro programa Defendiendo mi Fe de muchas cosas que tienen que ver con el Evangelio. El Evangelio y la vida de los jóvenes, el Evangelio en el matrimonio, luchando por la pureza del Evangelio, algunas herejías y la importancia de sacar a la luz los enemigos del Evangelio. En el día de hoy queremos hablar de algo también muy importante. Cuando hablamos de Evangelio, no hablamos solo de un mensaje que llega a nuestras vidas. Cuando hablamos de Evangelio, no solo hablamos de un mensaje que imparte conocimiento. Cuando hablamos de Evangelio, no solo hablamos de un mensaje que llega a nuestras mentes. El apóstol Pablo define el Evangelio, como ya dijimos en un programa, como el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio no es solo un mensaje que informa, es un mensaje que transforma nuestras vidas. Nosotros no solamente fuimos salvos a través de la predicación del Evangelio, a través de la cual el Señor obró en nuestra vida y nos llevó a salvación, sino que además de eso, el Evangelio es un mensaje que sigue transformando nuestras vidas. El Evangelio no es algo que nos predicamos un solo día, sino algo que seguimos predicándonos a nosotros mismos constantemente porque afecta a nuestra manera de vivir, afecta a la manera de conducirnos. Pero para que algo afecte a nuestra vida, algo tiene que cambiar dentro de nosotros. El Evangelio es un mensaje que transforma nuestra mente, la manera como nosotros vemos la vida. Cuando nosotros somos impactados por el Evangelio, cuando conocemos el Evangelio, cuando profundizamos en el Evangelio y empezamos a conocer más a fondo la palabra del Señor, toda la manera que teníamos de ver la vida, de ver el mundo, empieza a marcharse de nosotros y empieza a venir a nosotros una nueva forma de ver y de comprender la Biblia. Lo que podríamos llamar una nueva cosmovisión, una nueva forma de ver la vida y en este caso una cosmovisión bíblica de la vida. Entonces para eso es necesario que nuestra mente sea renovada. Que nuestra mente sea renovada. Y de eso vamos a hablar hoy, de la importancia de ser renovados en nuestra mente por el poder del Evangelio. Si nuestra mente no es renovada por el Evangelio, seguiremos viendo la vida como la veíamos antes de Cristo. Pero cuando nuestra mente es renovada por el Evangelio, ahora la manera que vemos la vida no es la nuestra, sino la manera de Dios conforme a su palabra. Así que necesitamos renovar nuestra mente. Y eso no es algo que se hace de la noche a la mañana. Eso es algo que tenemos que ir haciendo regularmente. Para nuestra reflexión de hoy, yo quiero que vayamos a Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice así: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice ahora el versículo 2: Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que vemos unas instrucciones en este versículo 2 que son importantes y que debemos tener en cuenta. En primer lugar, nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ninguna otra cosa podía salir de un Dios bueno y perfecto. Si Dios es bueno y si Dios es perfecto, así debe ser su voluntad, puesto que todo lo que sale de Dios, todo lo que emana de Dios, todo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto, porque es conforme a sus atributos.
Por lo tanto, lo primero que vemos aquí es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Pablo quiere que lleguemos a conocer esa voluntad, que lleguemos a conocer la voluntad de Dios. Pero para llegar a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es decir, para llegar a ver y saber lo que Dios quiere de nosotros, cómo Dios ve la vida, cómo Dios quiere que vivamos la vida, para saber eso debemos hacer dos cosas. La primera, no conformarnos a este siglo. Y la segunda, transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, para que nosotros podamos llegar a conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, para que empecemos a ver la vida desde la manera de verla de Dios, debemos conocer su voluntad. Debemos dejar a un lado lo que esta cultura ha metido en nuestra cabeza, porque nosotros vemos la vida como la cultura nos enseñó. Yo conozco personas de muchísimas nacionalidades. Dios me ha dado el privilegio de ejercer el ministerio pastoral en una iglesia donde hay diversas nacionalidades. En nuestra membresía hay personas que son de Brasil, personas que son de México, personas de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Paraguay. Tenemos personas de España, de Rusia, de Bulgaria, de Ucrania. Tenemos personas de distintos lugares, de distintos países. Y hay algo que uno se da cuenta. Las personas están marcadas por la cultura. Lo que comen, el estilo de música que les gusta, la manera de ser muchas veces. Algunas cosas son muy marcadas por la cultura. Nuestra familia, el ámbito donde nos hemos criado, la cultura en la que hemos crecido, muchas veces ha desarrollado en nosotros la manera de entender la vida y de vivir la vida. Entonces, ahora llegamos a Dios y el Señor nos pide una cosa, que todo eso quede atrás. Porque la cultura de este mundo, la tradición de este mundo, muchas veces la de nuestra familia, no es la de Dios. Nosotros quizá lo hemos aceptado como normal porque hemos crecido en ese ambiente. Pero Dios dice, no os podéis adaptar a este mundo. Este mundo tiene su propia cultura. Este mundo tiene su propia manera de ver la vida. Este mundo tiene su propia manera de entender el matrimonio, el divorcio, la sexualidad, la juventud, el divertirse, el gozo, la relación con los pecados. Entonces, este mundo tiene su manera de vivir, de entender la vida, de comprender la vida. Pero no es la manera de Dios. Y por lo tanto, lo primero que Dios dice que debemos hacer es desechar la cosmovisión del mundo que traemos de fábrica. Lo que traemos de nuestras casas, de nuestras escuelas, de nuestra cultura, de nuestro entorno. Ahora llegamos a Cristo y no vale, porque no es lo que Dios ha determinado. Así que en primer lugar debemos desechar eso. Y en segundo lugar, renovar nuestra mente en la palabra, transformarnos mediante la renovación de la palabra. Es como si tuviéramos un vaso, cualquier vaso, tuviéramos un vaso y lo tuviéramos lleno de café. Imagínate que tengo un vaso y lo tengo lleno de café. Y ese café representa los valores de este mundo, las ideas de este mundo, la manera de ver la vida de este mundo. Y ahora el Señor quiere que ese café desaparezca de nuestra cabeza, de nuestro corazón, porque ese café no es lo que Dios ha determinado. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos? Que cojamos el agua de la palabra y empecemos a regar nuestro vaso con el agua de la palabra. Conforme vayamos derramando agua en esa taza de café, empezará a disolverse ese café, cada vez se verá menos oscura ese agua y llegará un momento que el café habrá salido todo para afuera y nuestra taza estará llena de agua. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ese café que representa la cosmovisión mundana que traemos, la manera de ver la vida según el mundo, debemos llenarlo con la palabra cada día, derramar de la palabra y al final esa manera de ver la vida como el mundo la ve irá saliendo de nosotros y nuestra mente se irá llenando de la manera que Dios ve la vida conforme a su palabra. Esto no es algo nuevo. El Señor siempre ha querido que aunque estemos en el mundo, estemos guardados del mundo. Mira lo que dice Juan 17, 15 y 16. No te ruego que los saques del mundo. Esto es una oración del Señor Jesús. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Entonces nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. La propia Biblia dice que somos como extranjeros y peregrinos. Es decir, estamos de paso, esta no es nuestra casa, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que el Señor Jesús sabe que no vamos a salir de este mundo, seguimos viviendo aquí, trabajando aquí, estudiando aquí, pero pide al Padre que nos guarde este mundo. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Y si no somos del mundo, mis amados hermanos, no debemos adaptarnos a este mundo. Mira lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, los versículos 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. ¿Para quién está velado el evangelio? Para los que se pierden. Mira que dice, en los cuales el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién ha cegado el entendimiento de los incrédulos? ¿Quién ha hecho que los incrédulos no vean, estén cegados al evangelio? El Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo, según lo que dice el apóstol Pablo? Efectivamente, es el diablo. El diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, Así que, hermanos, estamos en este mundo, marcados por este mundo, y venimos de antes de estar cegados por el Dios de este mundo, como dice Pablo, por Satanás. No es que Satanás sea Dios, se refiere a él de una manera por el poder que ejerce en este mundo caído. Entonces venimos marcados por el mundo, marcados por Satanás, marcados por la cultura, marcados por la tradición, con una manera de vivir y de entender la vida totalmente anticristiana, y ahora llegamos a Dios y debemos llenarnos de la palabra, porque ahora seguimos en el mundo, pero ya no somos de este mundo, pertenecemos a Cristo, pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos, y por lo tanto debemos renovar nuestra mente. Y lo que quiero hacer de una manera rápida es darles unos consejos para renovar su mente. Yo quiero darles 6 consejos, si me da tiempo, 6 consejos muy rápido. Iré a minuto por consejo. 6 consejos muy rápidos para renovar su mente. Si tienen bolígrafo y papel, anótenlos. Esto les irá bien en su vida diaria. La primera cosa para renovar nuestra mente es poner la mira en las cosas de arriba. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Si nosotros estamos todo el tiempo mirando las cosas de aquí abajo, seguiremos pensando en las cosas de abajo constantemente. Para renovar nuestra mente debemos empezar a mirar menos las cosas de aquí abajo y empezar a mirar más las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en su trono. Debemos empezar a poner los ojos más en las cosas eternas, en las cosas que tienen que ver con Dios, y quitar un poco nuestra vida de las cosas pasajeras de esta tierra. En segundo lugar, para renovar nuestra mente debemos aceptar que venimos marcados por el viejo hombre y debemos despojarnos de ese viejo hombre. Efesios 4, 22 al 24 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis. Es una acción que debemos hacer nosotros. Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Ese viejo hombre tiene deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual es en semejanza de Dios y que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, venimos marcados por el viejo hombre, conformado a deseos engañosos, y debemos rechazarlo y renovar nuestra mente para vestirnos del nuevo hombre, que está vestido como conforme a la justicia y la santidad de la verdad. Número 3, para poder renovar nuestra mente debemos trabajar con nuestra mente. Miren, hay una frase de Martín Lutero que a mí me gusta mucho. La escuché una vez y a mí me sirvió, la medité bastante. Dice, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nidos sobre ella. Nosotros con nuestros pensamientos muchas veces no podemos evitar que vengan malos pensamientos. Es decir, pensar cosas... no, mira, esa persona no le gusto, mi mujer no me ama, mis padres no me quieren, la iglesia esto, y un montón de cosas malas. A veces vienen a nuestra mente muchos dardos que no son nada buenos. Pero nosotros no podemos evitar quizá que ciertos pensamientos lleguen a nuestra mente, pero podemos decidir cuáles se quedan.
Si yo, por ejemplo, empiezo a tener pensamientos de, ay, mi mujer no me ama, y digo, no, eso no es de Dios, eso no viene del Señor, yo tengo que luchar con esos pensamientos para que no se queden en mi cabeza, y yo ya conozco la Escritura lo suficiente para saber lo que viene de Dios y lo que viene de mi carne o incluso del mismo enemigo. Entonces, el tercer consejo que les doy es que ustedes decidan en qué estar pensando. Trabajen con su mente para invertir tiempo en los pensamientos adecuados. Hay un texto que me va a servir para decirles esto. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Mira qué interesante, Pablo desde la prisión le dice a los filipenses en la carta que conocemos como la carta del gozo que deben estar pensando en una serie de cosas, en lo que es honorable, puro, justo, bueno. Entonces, es decir, Pablo está diciendo, no estéis invirtiendo vuestro tiempo en pensamientos que no vienen de Dios, que no edifican, que no aprovechan. Pensad en las cosas que son buenas, que vienen de Dios, que sirven para el reino de Dios, que sirven para vuestra edificación, que sirven para vuestro crecimiento. Esto no tiene nada que ver con pensamiento positivo. Esto simplemente tiene que ver con no estar invirtiendo nuestro tiempo en pensamientos que sabemos que provienen de la carne y no provienen del Señor. Para renovar nuestra mente tenemos que ser selectivos en qué cosas le van a dar vueltas a nuestra cabeza. Como digo, yo no puedo impedir que ciertos pensamientos vengan, pero yo puedo decidir si quiero estar dándole vueltas a lo mismo durante una hora y otra y otro día y otro día. Esa ya es mi decisión y siguiendo el consejo del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, yo prefiero invertir la mente en las cosas que son provechosas para mi vida espiritual y para el avance del reino de Dios. Otra cosa importante, número 4, para poder renovar nuestra mente, debemos esforzarnos por vivir una vida en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Has visto? La gente que está en la carne, ¿en qué está pensando todo el día? Entretenimiento, videojuegos, inmoralidad, pecado, ligoteo, muchachas, hombres, todo lo que tiene que ver con la carne, con sus deseos, con sus pasiones. Están todo el día en su cabeza centrados en cosas carnales y cosas que son enemigas de Dios. Pero aquel que está en el Espíritu, el que vive en el Espíritu, está pensando en las cosas espirituales. ¿En qué está pensando un creyente? Oración, ayuno, ¿cómo puedo servir a mi iglesia? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Cómo puedo ayudar a mis pastores en su labor? ¿Cómo puedo orar por aquellas personas que sufren? ¿Cómo puedo orar por aquellos que están pasando una necesidad allí? ¿Cómo puedo ayudar a aquel misionero que está fuera de su país? ¿Cómo puedo hacer que mis vecinos conozcan el Evangelio? ¿Qué puedo hacer en las redes para que muchos lean de la palabra del Señor? ¿En qué puedo invertir mi tiempo que ayude a que el Evangelio se siga expandiendo? En eso está pensando un creyente, en las cosas espirituales, en el reino de Dios, en lo que le hace crecer espiritualmente. Eso es la mente en las cosas del Espíritu y es propia de aquellos que viven en el Espíritu. Número 5, para renovar nuestra mente debemos pedírselo a Dios. Debemos pedírselo a Dios. El Salmo 51:10 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, nosotros sabemos que este salmo es el salmo quizá de arrepentimiento por excelencia de David. En ese salmo vemos a un David roto por el pecado, sufriendo y dolido, no por las consecuencias, está sufriendo y dolido porque ha ofendido al Señor, porque ha ofendido a Dios. Y vemos a un David dolido y arrepentido, pero un David que ahora quiere honrar a Dios, ahora quiere volver a obedecer a Dios, ahora quiere volver a agradar a Dios y le pide a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por lo tanto, si yo quiero que mi mente sea renovada, ¿quién puede obrar en mi mente? ¿Quién puede obrar en mi corazón mejor que el Espíritu Santo de Dios? Para que yo me vaya adaptando cada vez más a la visión de la vida que tiene Dios y que ha establecido en su palabra. Por lo tanto, debo pedir a Dios.
Santiago habla de sabiduría en ese caso y dice, quien quiera sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará en abundancia. Por lo tanto, ¿qué es sabiduría? La sabiduría es la aplicación del conocimiento que tenemos. Es decir, yo puedo tener conocimiento de los mandamientos de Dios, pero si no los cumplo, soy un necio. Pero aplicar esos mandamientos, obedecer esos mandamientos es lo que nos llama sabios. Sabio no es tanto el que sabe, sino el que hace lo que sabe. ¿Y a quién le debemos pedir sabiduría para vivir conforme a la voluntad de Dios? A Dios mismo. ¿Quieres renovar tu mente? ¿Quieres renovar tus pensamientos? ¿Renovar tu corazón? Pídeselo al Señor. Y número 6, para concluir, llena tu mente de la palabra de Dios. Como hemos dicho, si tenemos la taza llena del café y queremos que se vaya vaciando y se llene del agua de la palabra, tenemos que derramar durante un buen tiempo, regularmente, el agua de la palabra hasta que al final el café haya salido. Deuteronomio 11:18 dice, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos. Entre vuestros ojos. Así que debemos llenarnos de la palabra de Dios. Yo particularmente, no pasa un día en que no lea las Escrituras. Aparte de leerlas para preparar los estudios, para preparar los sermones, los materiales que comparto en la iglesia y de leerlas también para traerles a ustedes cada semana una pequeña porción, también tengo mi tiempo con el Señor en lo que leo para meditar. A mí me gusta orar al Señor y decir, Señor, renueva hoy mi mente con tu palabra. Y leo una porción, medito una porción y veo si mi vida está acorde a eso que he leído y si no, le ruego al Señor que me ayude a vivir conforme a lo que he leído y meditado ese día en su palabra. Así que, hermanos, vivamos el Evangelio, pero para vivir el Evangelio necesitamos renovar nuestra mente, desechar todo lo que esta cultura ha metido en nosotros por muchísimos años y renovarnos en la palabra del Señor. Que esta palabra pueda servir para edificación de sus vidas, que hayan tomado nota de estos consejos y los puedan aplicar y que empiece a dar fruto en su vida diaria para que podamos, como dice Pablo, ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria del Señor. Hasta aquí un nuevo programa Defendiendo mi Fe. No olviden ver nuestros programas anteriores, compartir este programa con sus amigos y no olviden que la semana que viene estamos de vuelta con más contenido. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.